en los aires. Sí. Y el Señor nos ministra a través de la alabanza. Amén. Y hoy lo hemos visto a través de la alabanza. Lo vimos. Vimos su grandeza, su poder cuando nos metemos de lleno, olvidándonos de todo. Empezamos a alabar, a glorificar al Señor. El Señor se lleva toda carga. Amén. El Señor se lleva todo peso. Porque la alabanza nos libera. Amén. El pueblo del Señor, cuando iba a una batalla, lo primero que el Señor mandaba era una tribu que alababa al Señor. Amén. Y en esa tribu habían cantores, gente que danzaba, que tocaba los instrumentos, y el Señor siempre los echaba a ellos adelante para que ellos alabaran, glorificaran al Señor. Amén. Tocaban trompetas. Amén. Mientras ellos alababan y glorificaban al Señor, el Señor enviaba ángeles, el Señor los confundía los campamentos. Ellos no hacían nada. El Señor hacía todo y sus ministradores hacían todo. Lo único que tenían que hacer era alabar al Señor, abrirse y entregar toda carga, todo peso, y el Señor hacía el resto. Nosotros hemos visto en esta tarde que el Señor es poderoso en la alabanza. Vamos a concluir un poquito lo de ayer, la parte que estábamos hablando antes de entrar en el tema, que estábamos hablando ayer del hombre fuerte. Quedamos que nosotros necesitamos estar constituidos de la palabra, con bases fuertes, bases firmes en la palabra, para que todo lo que nosotros hagamos de acuerdo a la palabra, el enemigo quede bloqueado. El enemigo no tiene poder y autoridad cuando tenemos una claridad en una verdad. Si no tenemos claridad en la verdad de la palabra, es fácil que el enemigo venga y ponga artimaña, ponga situaciones, argumentos y nos engañe. Y ese engaño trae una atadura, trae ligaduras, de tal manera que quedamos con la mente perturbada, con la mente tomada del enemigo. Pero la palabra, si tenemos un depósito en la palabra nos libera. La palabra es la espada. La palabra nos sustenta. Con la misma palabra nosotros vencemos al enemigo. Pero es la palabra que yo he creído. La palabra que para mí es una verdad. Es una palabra que yo la creo. No que la voy a decir por citar la palabra y citar y citar y citar. El enemigo se sabe la palabra. Él le citó la palabra al Señor en el desierto. Pero el Señor, con toda autoridad y con la palabra impregnada en su ser, le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando Él le dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no le estaba solamente citando al enemigo, la palabra sí por citársela. Él estaba diciendo: aquí hay un hombre humano que no vive solamente de pan, que vive de la palabra, que en estos 33 años y medio me he sustentado de la palabra y le he creído a mi Padre la palabra. Y le creo, y con esa palabra yo voy a cumplir su propósito. Entonces, cuando uno le habla al enemigo y uno está en esa certeza de lo que le está hablando, él huye, dice: no, aquí no puedo hacer nada. No tengo cabida aquí en esta hermana, no tengo cabida porque ella está clara en la palabra. Entonces voy a buscar a otro o a otra hermana que esté confundida, y es así. Entonces esa es la palabra que nos libera, la palabra que es un depósito, la cual yo creo y con fe yo la aplico. Con autoridad yo se la puedo aplicar al enemigo, y no solamente le puedo decir escrito está, sino en mí escrito está. En mí escrito está la palabra. Porque el Señor prometió en Jeremías 31:33 que en los postreros días el Señor iba a escribir su palabra en nuestra mente, en nuestros corazones. Iba a escribir su palabra. Cuando el Señor Jesucristo le dijo esto a él, su palabra estaba escrita en la mente del Señor.
en su corazón estaba escrito lo que le estaba diciendo. Cuando el enemigo venga a nosotras, nosotros tenemos que citarle la palabra, pero la palabra que está escrita en mi mente, que está escrita en mi alma, en mi corazón, la palabra que habita, la palabra que mora, la palabra que yo creo. Amén. Una sola palabra basta. Amén. Él no lo dijo con tantas cosas. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Con eso él inmediatamente, porque él vio que el Señor Jesús era la palabra viva. Amén. Que él no se lo estaba diciendo de boca, sino que en él moraba la palabra, que en él habitaba la palabra, y que él estaba peleando con la palabra hecha carne, la palabra hecha hombre, estaba al frente de él hablándole. Así es. No era cualquier hombre. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos del enemigo, tenemos que hablarle con esa autoridad, Amén. esa palabra que el Señor, con esa luz que Dios me ha dado, con esa palabra es que yo le voy a decir, escrito está. Amén. En mi corazón está escrito, yo le creo al Señor. Amén. Yo no te creo a tus mentiras, tú te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi familia. Amén. Yo le creo a la palabra, le Amén. creo a Dios. Amén. Ahí concluimos la parte de ayer. Todo esto globalmente habla de cómo hacer guerra espiritual. No solamente hacer guerra espiritual es reprender, sino es un conjunto de cosas en el cual yo tengo que estar llena de la palabra, con la luz de la palabra, con la certeza de la palabra, con la alabanza que tuvimos hoy, lo vimos aquí, con este tipo de alabanza que nosotros nos vamos a liberar. Nos vamos a soltar. Nos vamos a soltar. Cuando nosotros empezamos a adorar al Señor y dejamos los problemas a un lado, le estamos diciendo al enemigo, a las potestades en los aires, que puede haber el problema que sea, pero que yo le creo a Dios. Y como yo le creo a Dios, yo adoro a Dios. Por eso lo adoro, lo alabo. Porque Él es más grande que ese problema que yo tengo en la casa. Él es más grande que el problema que tú tengas con tu esposo, con tu prometido, con tus hijos, con tus nietos. Si tú tienes problemas, aquí levanten las manos los que tienen problemas. Todos tenemos problemas. Pero el enemigo nos hace creer que esos problemas son grandes. Pero grande es el Señor. Él es más grande que el problema. Él es más grande que la situación. Él es más grande. Ahora diga usted, bueno, ¿y por qué yo alabo al Señor y todo? Yo lo amo y todo, y ahí sigue el problema. Yo amo al Señor y todavía el problema ahí no se quita. Es que el problema no es el problema. El problema no es el problema, sino que el Señor nos escogió, nos seleccionó, nos apartó para cumplir un propósito. Y en ese propósito, el Señor no nos dijo nunca que nos vamos a tener dificultades. Vienen situaciones, vienen dificultades, pero nosotros vamos a ser transformadas, vamos a ser liberadas, vamos a ser empoderadas cuando la situación esté allí. Nosotros queremos que la quiten, pero el Señor sabe cuándo la va a quitar. Y saben, mis amadas, cuándo la va a quitar. El Señor no la quita así como yo quiero que el Señor quite el problema, entonces el Señor viene, lo coge aquí y lo quita y yo quedo aquí libre. No, el Señor hace así. Aquí estoy yo, aquí está el problema o la situación, la perturbación, lo que sea que me ande molestando en mi casa, que mi esposo no se ha entregado, que mis hijos no se han entregado, que tengo situaciones, que un cáncer, que aquí está el problema. Y aquí estoy yo con la palabra, cimentada, llena de la palabra. Pero yo estoy aquí creyéndole a Dios, creyendo que Él es el grande, creyendo que Él es el poderoso, y que este problema a mí no me afecta. Y ay, hermana, entonces usted no siente. Si su hijo está enfermo, tiene un cáncer, lo que tenga, el Señor lo va a mover
cuando en mi corazón, aunque lo vea, a mí no me conmueve. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Amén. Yo no le creo a lo que Satanás aumenta y engrandece ese problema, haciéndome creer que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios no me oye. Como les decía ayer, que Job peleaba con Dios. Job peleaba con Dios. Y le llegó a decir, prácticamente en su lenguaje le llegó a decir: tú eres injusto conmigo, porque yo soy un hombre justo. Y tú eres injusto porque me quitaste todo, casa, hacienda, mis hijos, me quitaste todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego viene y trae como un cáncer de piel, podemos decir, que sería hoy. Entonces luego me quieren matar. Pero el Señor, primero que todo, no le quitó eso que tenía en la piel. Llegó el momento donde él tuvo que decir: Señor, yo no puedo más. El Señor, él empezó a discutir con Dios, a altercar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué? Y a razonar. Y el Señor empieza a dejar lo que él vaya diciendo, que vaya razonando, que vaya sacando, que vaya diciendo. Y al final el Señor le dice a Job: pero dime una cosa, ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos? Él no dice nada. ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú sabes cómo se forma una criatura en el vientre de la madre? ¿Cómo convive una criatura 9 meses en nuestro vientre? ¿Cómo podemos convivir con una criatura? ¿Cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer? ¿Acaso tú sabes? ¿Acaso tú conoces la genética humana que se habla tanto ahora? ¿Tú sabes ese paquete que yo le pongo al ser humano? ¿Acaso tú estabas allí para darme esa sabiduría, Job? Y empieza a hablarle y hablarle y hablarle. Cuando él se da cuenta de que él no conoce a Dios, de que de oídas lo había oído, pero que ahora sus ojos podían verlo. Dice que cuando Job se arrepintió, cuando Job soltó todas sus fuerzas, entonces el Señor le devolvió todo multiplicado. Su piel fue como la piel de un bebé, piel nueva. Pero el Señor primero lo trabajó de dentro hacia afuera. Le trabajó su alma. Y de último le trabajó su cuerpo. Pero Él ganó primeramente todo su ser a Job. Así nosotros, hermanos, somos trabajados por el Señor. Entonces el problema no es nada para Dios, sino cómo está nuestro corazón. Cuando viene la situación, nuestro corazón muchas veces queda devastado, queda asolado, desconsolado, porque no vemos la solución y queremos verla como nosotros queremos, no de acuerdo a la voluntad de Dios o en el tiempo de Dios. Pero el Señor viene a confortarnos y a decirnos que Él es más grande, Él es el más fuerte. Que hay un hombre fuerte, vimos ayer, pero que viene uno más fuerte. Y nos fortalecemos con la palabra para ser esas mujeres fuertes, que podamos vencer al enemigo con la palabra, creyéndole a Dios. Amén. En el otro versículo decía que si nosotros vamos a orar, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, en común acuerdo, todo lo que pidamos al Padre, creyendo, lo recibiremos. Cuando hay un común acuerdo, cuando estamos en la unidad, vamos a pedirle al Señor algo y el Señor lo hace. Si nosotros tenemos brechas de división, de pleito, de situación, los cielos no se abren, los cielos están sellados, los cielos no están abiertos para nosotros. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos en unidad para que los cielos se abran. Amén. Esposos que tienen conflictos, que tienen problemas, que tienen situaciones,
que la mujer ora, o el hombre no ora, que ella no ora, o que él no ora, que no se ponen de acuerdo. La misma palabra dice que para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que no haya estorbo en nuestras oraciones, no permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Vayamos a nuestro cónyuge, vayamos a nuestro esposo, esposa, vayamos a reconciliarnos. Y en esa reconciliación podemos orar juntos. Amén. Y los cielos se abren. Amén. ¿Queremos cielos abiertos? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Arrepentirnos, orar, reconciliarnos. Amén. En este punto vamos a ver hoy, ahora sí, Vicky, la parte de Moisés en Éxodo capítulo 24. Busquen Éxodo 24, versículo 9, donde Moisés, si quieren pónganse de pie, hermanitas, no quiero que se me duerman, pónganse de pie y lean Éxodo 24, 9. Éxodo, sí, 24, 9. Dice, subieron, ya lo tienen, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies un empalmazado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Amén. Vamos, esta tarde vamos a ver cómo Moisés en un proceso llega a la cumbre del monte para estar en una comunión plena con el Señor, cara a cara con Dios. Pero para llegar cara a cara con Dios hubo un proceso de los que estaban con Él y con Él mismo, con Moisés, con la persona de Moisés. Nosotros podemos decir así, que para llegar a ese monte, Él tuvo que pasar por 3 anillos que formaban esa comunión. El primer anillo eran 70, más 3, 70 varones, más Aarón, que era sacerdote, más Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que eran sacerdotes. El sacerdote es el que ministra a Dios. Nosotros somos sacerdotes. Nosotros ministramos a Dios en oración. Cuando estamos orando por la iglesia, cuando estamos intercediendo por los santos, somos sacerdotes. Somos mujeres sacerdotes. ¿Sí o no? Amén. Que ministramos en oración al Señor. Vemos que iba con 70 varones. Y en el primer anillo, en el primer lugar de la falda de la montaña, ellos vieron los pies del Señor, vieron al Señor, pero en aquel entonces ellos veían al Señor como fuego, como columna, pero este versículo dice que ellos alcanzaron a ver los pies del Señor y vieron aquel cielo, aquella visión que estaba como sereno, cuando el cielo está quieto. Vieron esta visión y acompañaron a Moisés hasta allí, porque el Señor les dijo: déjalos ahí, déjalos ahí. Estábamos orando de la oración común. En la oración común pueden orar mucho con nosotros, pueden haber 70, pueden haber muchos. El Señor Jesús, cuando envió en la gran comisión, mandó 70. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo ir y predicar del evangelio, mandó 70. Dice que los mandó de 2 en 2. El Señor apartó 70 en ese primer anillo de oración. En ese primer anillo que estaba con el Señor, habían 70. Y Él los comisionó de 2 en 2. Amén. Ese es el primer anillo, donde podemos orar muchos y con una comisión. Pero el Señor quiere que pasemos en la oración a otro nivel. Viene otro nivel.
Cuando viene el segundo nivel, en el segundo nivel está Moisés, está Aarón, está Nadab y Abiú. Está Moisés como profeta de Dios, representado como profeta. Está Aarón como sacerdote y están los hijos de Aarón, que son Nadab y Abiú, como sacerdotes, que ministran al Señor, que interceden al Señor. Amén. Nosotras somos mujeres que intercedemos. Amén. El Señor quiere que nosotras nos afirmemos en el sacerdocio. Amén. A interceder. Sacerdocio de intercesión. Amén. Delante de su trono. Amén. Orando, intercediendo por las situaciones, por los problemas, por todos los asuntos de la iglesia. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Vemos que el Señor Jesús también tenía un segundo anillo de oración. El Señor tenía 12 apóstoles que andaban con Él, que Él les hablaba, Él predicaba, Él ayunaba con ellos, eran 12. Pero dice que cuando el Señor iba a orar a la casa de Jairo, Él iba caminando, y cuando iba caminando lo llamaron. Lo llamó un hombre que se llamaba Jairo y le dijo: Señor, mi hija está gravemente enferma. Y él le dijo que lo ayudara, que lo auxiliara. Cuando el Señor llega a la casa de Jairo, ¿qué encontró? La niña estaba muerta. Y todos dijeron: no, ya la niña está muerta. Ya la niña murió. El Señor escuchó y dijo: no, ella muerta. Ella muerta. Entonces la gente diría: bueno, y él está diciendo que duele, pero está muerta. Ahí había una cantidad de gente con mucha incredulidad, con mucha duda de que para qué lo busca si ya murió. El Señor viene y saca su anillo. Sus colaboradores, los que oraban con él día y noche, que eran 3, que era Juan, era Santiago y era Pedro. Y le dice a los demás: bueno, espérenme, ven, Santiago, Juan y Pedro, vamos a orar. Y el Señor le dio la palabra a la niña y la niña se levantó. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el Señor no es que tenga preferencia por personas. Pedro, ¿quién era Pedro? Nosotros hemos visto que Pedro era imprudente. Que Pedro era imprudente, Pedro se adelantaba, Pedro hacía una cantidad de cosas, era un hombre imprudente. Y a pesar que era imprudente, a él cuando el Señor le dijo: ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué andan diciendo por ahí? ¿Quién soy? Enseguida todos se quedaron pensando, pero le vino la luz al imprudente. Le vino la revelación al imprudente. Amén. Porque ese imprudente lo iba a decir enseguida, así, iba a salir de la boca. Amén. Y le dijo: tú eres el Cristo. Amén. El Hijo del Dios viviente. Amén. Lo dijo así con autoridad y de una. Amén. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres. Sí. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo han revelado. Amén. Y lo han dicho con poder, con autoridad. Amén. ¿Lo dijo? Sí. Amén. Entonces, aunque era imprudente como nosotras las mujeres somos imprudentes, ¿verdad? Nos metemos en lío porque somos imprudentes. Pero cuando el Señor nos dice algo, inmediatamente lo decimos. Lo soltamos. El Señor me dijo tal cosa. Y Julio dice: wow, ¿y eso? No puede ser. Oma, ¿tú qué estás diciendo, Oma? Oma, cállate, Oma, cállate, no seas imprudente. Oma, cállate, no seas imprudente, mija. No digas nada. Bueno, tú lo verás, me callaré, pero bueno, también así es, Señor. Amén, así ya digo amén. Bueno. Entonces,
temperamento era imprudente, pero amaba al Señor. Amén. Amaba al Señor locamente. Sí. Él era loco, porque cuando vio al Señor que se venía sobre las aguas, dijo: ay Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Amén. Con su imprudencia y todo, y su locura, caminó sobre las aguas, porque en ese momento le creyó al Señor. Amén. Entonces él iba creciendo en el nivel, iba creciendo en ese nivel con el Señor, y el Señor lo sabía. El Señor conocía el corazón de Pedro. Amén. Ahora Juan, dirán ustedes, hermanas, y Juan era hijo del trueno. Juan era un hombre que tenía un genio volado. Un genio que no se le podía decir nada, porque ahí mismo le decía a la esposa: ¿tú quieres agua? ¿Tú quieres chicha de arroz? Pues lo traiga. Y así, una cosa así. Pero Juan, dice que Juan amaba al Señor y siempre estaba al costado del pecho del Señor, cerca del Señor, aunque tenía un genio volado. Siempre estaba buscando el pecho del Señor, para que el Señor lo consolara, para que el Señor lo ayudara, porque él amaba al Señor. Amén. Santiago, medio hermano del Señor, casi no lo vemos en los evangelios, lo vemos cuando él escribe el libro de Santiago. Santiago escribió una epístola de Santiago. Juan escribió Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis. Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro. 3 personas que estuvieron en el segundo anillo con el Señor, en comunión con el Señor, y estaban allí pegados del Señor. Amén. Para recibir todo. Sí. Ellos querían todo. Ellos no querían perderse de nada. Amén. Ellos querían aprender. Ellos estaban a los pies del maestro. Amén. Y Juan estaba en el pecho del maestro. Amén. Estaba en el pecho del maestro. Amén. O sea que él de ahí no se despegaba. Él se colocó ahí. Él de ahí no se despegó más. Amén. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago. De tal manera que cuando el Señor llegaba en una multitud donde él tenía que hacer milagros, él sacaba a toda la gente. Aleluya. Llamaba a los 3. Amén. Que era su anillo como de seguridad. Aleluya. Amén. Porque ellos tenían fe. Ellos sí le creían al Señor. Ellos eran locos. Ellos eran locos, así como nosotras. Ellos eran locos. Ellos le creían al Señor. Ellos le creían al Señor. Ellos creían cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Amén. 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 Entonces vemos aquí, él también deja a esos 70, luego deja a esos 3. Pero antes de dejar a esos 3, yo quisiera que nosotros viéramos quién era Aarón y sus hijos. ¿Por qué están ahí? Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos eran sacerdotes. Dice que ellos estaban vestidos de lino fino. El Señor le mandó a hacer vestidos de lino fino a ellos. Sus vestiduras eran largas, de lino fino, pero su ropa interior era de lino fino también. Por dentro y por fuera, ellos estaban vestidos de lino fino, que habla de sus obras, que habla de su andar, que habla que ellos tenían que tener la ropa interior de los sacerdotes, llegaba de la cintura a los tobillos. A los tobillos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que subir unas escaleras. Y cuando ellos subían las escaleras, el que estaba abajo no podía ver la desnudez de los sacerdotes. No era como ahora, que una mujer con una falda sube las escaleras y el que esté abajo dice: yo no tengo la culpa, ella está subiendo así, no sé. Entonces, el Señor sí cuida de los sacerdotes y Él no quería que ninguna desnudez
se vieran los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que cubrir su desnudez, sus acciones, su andar. Los sacerdotes tenían mitra. Ellos eran vestidos de los pies a la cabeza, totalmente vestidos, cubiertos para servir al Señor. Amén. Sobre los hombros de los sacerdotes, que son los ancianos, estaba el pueblo de Dios con unas piedras, Sí. 12 piedras que hablan de las 12 tribus del pueblo de Israel. Amén. Ellos tenían el Urim y el Tumim. Ellos tenían la unción de Dios Amén. para sacar adelante ese pueblo. El Señor los comisionó con el Urim y el Tumim, con la unción, para que ellos sacaran ese pueblo adelante. Ellos intercedían al Señor vestidos de esa manera. Pero antes de ellos entrar a ministrar y ponerse ese vestuario, el Señor le pidió a todas las mujeres que trajeran espejos. Y ellas vinieron y trajeron los espejos. Todas trajeron espejos, así como este. Espejos de bronce. Le pidió espejos. Traigan espejos y hagan una fuente de bronce. ¿Qué hace el espejo? El espejo refleja Amén. todo lo que somos. Amén. Esa fuente era hecha de puros espejos. Cuando ellos llegaban, y en esa fuente había agua, cuando ellos llegaban a lavarse la cara, a lavarse todo, a lavarse las manos, todo, ellos se miraban en el espejo, se miraban su cara. Amén. Cuando nosotros vamos en oración en la presencia del Señor, el Señor es como un espejo. Amén. El Señor no nos dice nada. Es como este espejo. Este espejo no nos dice nada. Él no habla, pero refleja. Y si yo tengo la cara sucia, yo me veo en el espejo que tengo la cara sucia. Inmediatamente yo me lavo la cara, porque el espejo me lo está reflejando. Amén. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el Señor no nos dice nada. Él es un espejo. Amén. Un espejo lleno de luz que nos alumbra. Amén. Y si yo estoy en pecado, Él no me dice nada. Si yo voy a su presencia, inmediatamente yo caigo postrada a su presencia. Digo, Señor, Señor, hay suciedad. Amén. Señor, si estoy afligida y voy a su presencia, Él como un espejo, me miro en ese espejo. Amén. Inmediatamente digo, ay Señor, cuánta dureza hay en mi cara. Verdad. Señor, cambia mi cara. Señor, cambia mi corazón. Cuánta aflicción hay en mi alma. Amén. Yo no quiero ir así a la reunión. Yo no quiero testificar de tu nombre, predicar un evangelio Cierto. con una cara dura, Oh, sí. con una cara llena de aflicción, con una cara llena de amargura, llena de angustia. No, Oh, yo tengo que lavarme en esa fuente. Amén. Porque esa fuente tiene agua, Amén. que es su palabra, Amén. tiene agua de vida, Amén. la cual yo me puedo lavar, puedo vaciar, Amén. desocuparme y lavar. Amén. Ellos se lavaban las manos. Así. Las manos hablan de nuestras obras, lo que nosotros hacemos. Y ellos, si tenían, ellos no podían ni siquiera tocar las cosas del Señor con dejarle las huellas. Ellos cambiaban las lámparas, las lamparillas. Sí. Ellos ponían el pan. Ellos ordenaban el tabernáculo, Amén. el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ellos, la mayoría de ellos servía en el lugar santo. Así es. La tribu de Leví servía en el atrio, que era afuera. Y Aarón, sumo sacerdote, ministraba en el lugar santísimo. Amén. Y ellos, cuando llegaban, si tenían una huella, ellos no podían. Ellos tenían que lavarse las manos primero. Lavarse las manos. ¿Qué nos está hablando esto? Cuando vamos a la presencia de Dios, el Señor nos muestra si Amén. tenemos las manos sucias. Amén. Si tenemos contaminación en nuestras manos, Amén. no vamos a tocar nada del servicio del Señor. Amén. Nada del servicio del Señor lo vamos a Amén. tocar con nuestro propio ser natural. Amén. Si no, vamos a lavarnos. Amén. Vamos a lavarnos. Amén. Segundo, ellos
lavar los pies sucios, los pies contaminados. Tampoco podían entrar al lugar santo con los pies sucios. Así es. Ellos tenían que lavarse los pies allí. Bastante agua, lavarse los pies. Ellos, mejor dicho, hicieron un baño. Ustedes han visto esa gente que viene de la luna, que viene de por allá, que los meten en un lugar y los descontaminan. Sí. Bueno, así era ellos. Para entrar al lugar santo tenían que ser descontaminados, puros. Para nosotros ir a la presencia de Dios, a orar, a interceder, a otro nivel, tenemos que ir a estos espejos. No es cuestión de que me digan, de que me impongan nada. El Señor no es religión, mis amadas. El Señor es un espejo. Nuestro Señor Jesucristo no necesita darnos cantaletas. Él no nos da cantaletas. Él no nos da machaconería. Que machacamos y machacamos y machacamos. Que esto. El Señor es un espejo lleno de luz. Amén. Y cuando yo me miro en ese espejo de luz, que es mi Señor Jesucristo, yo digo, ay de mí, Señor Jesús. Oh, sí. Lávame, Señor, limpia mi corazón. Lávame con tu sangre, Señor. Amén. Límpiame, Señor. Amén. Cuánta contaminación hay en mí, Señor. Señor, no soy digna. Amén. Vemos a Isaías. Cuando Isaías se vio con el espejo es la gloria. Sí. Cuando Isaías vio el espejo del Señor, vio la gloria del Señor, Sí. cayó como muerto y dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios, con labios contaminados, Amén. he visto la gloria del Señor. Amén. Amén. Cuando nosotros nos encontramos cara a cara con el Señor, podemos ver cuánta contaminación hay. Amén. Pero lo otro es que el Señor nos sana. Amén. Él permite que veamos como somos, Amén. pero Él nos sana también. Porque ese espejo, que es el mismo Señor, es luz, Amén. alumbra para que nos arrepintamos, Amén. pero también para sanarnos, Amén. para cambiarnos. Así es. La oración tiene que cambiarnos. Amén. A medida que oremos más, tenemos que ser más cambiadas. Amén. A medida que nos metamos más con el Señor, tiene que haber cambio en nuestra vida, Amén. cambio en nuestro andar, cambio en nuestro hablar, Amén. no forzadamente, No. ni aparentemente, Así es. sino de vida, un cambio interno en Amén. nuestras vidas. Así es. Entonces, cuando Él ya deja a Nadab, a Abiú y Aarón, sigue en el tercer anillo, Él sigue. ¿Y con quién queda Él? Queda Moisés y Josué. ¿Quién era Josué? Josué era un siervo de Moisés. Sí. Siervo de siervo. Sí. Era siervo de siervo. Así Él era es. siervo de Moisés. Amén. Levanten las manos las siervas. Sierva de siervos. Siervas. Amén. ¿Qué somos nosotras? Siervas. Siervas. Y como siervas nos gusta aprender de otros. Amén. Como siervas nos gusta someternos a otros. Amén. Aunque tengamos la razón, aunque yo diga esto y me lo refuten, sigo siendo sierva. Sigo siendo sierva. Amén. Bueno, el Señor sabe. Así es. Él quiere que nosotras seamos siervas. Amén. Siervas del Señor. Amén. Pero el Señor le colocó a Moisés, le colocó a este siervo y él lo ayudaba. Él, donde iba él estaba ahí. Era su ayudante, estaba aprendiendo. Él también era imprudente. Él un día le dijo a Moisés,
ay, Moisés, manda a callar el pueblo, porque allá están todos profetizando. Y Moisés le dijo, ¿y tú qué? Deja, ojalá todo el pueblo profetice. ¿Verdad? Ojalá todo el pueblo de Israel fuera profeta. ¿Verdad? Y él dijo, ay, metí la pata. Y se quedó callado. Dijo, bueno, así es. Entonces, nosotras somos siervas. Como siervas del Señor Jesucristo, nosotras, el Señor quiere formar en nosotras un carácter. Amén. Nosotras no nos merecemos nada. Nosotras no nos merecemos nada. Aquí en la iglesia no nos merecemos nada. Nosotras somos siervas del Señor y siervas de los santos. Amén. Vemos que el Señor, ¿a qué vino el Señor cuando el Señor vino? A servir y no a ser servido. Exactamente, el Señor vino para servir, no para ser servido. Mateo 20, 20 y 23 dice, ¿quién era ese siervo? O sea, nuestro Señor. Nuestro Señor vino como esclavo. A él le decían, he aquí el hijo de David. Y él decía, no, he aquí el hijo del hombre. He aquí el esclavo. He aquí el siervo. Porque el Señor vino para servir. Amén. Y no para ser servido. Mateo 20, 20, ¿qué dice? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo Con sus hijos, postrándose a él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podréis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien será preparado de mi Padre. Entonces, esta mujer estaba buscando una posición para sus hijos. Oh Señor. Que el uno tuviera a la derecha y el otro a la izquierda Oh. del Señor. Y el Señor le dijo que esa no era el encargo de él, darle eso era del Padre. Eso era del Padre, que él, que a la verdad, y a la verdad que Juan bebió de la copa del Señor, porque por mucho sufrimiento pasó Juan. Entonces, aquí Juan, la mamá de él en ese momento no sabía lo que estaba diciendo, estaba buscando una posición. Y el Señor le habla de esta manera a la mujer. Pero también el Señor nos dice en su palabra que nosotros vinimos para ser siervos de siervos. Amén. En el 23, 27 del versículo. En el 27 dice. No, ese no es. Hablando de que el Señor, cuando le dice a ellos que nosotros, que el Señor vino no para ser servido, sino para servir. El 28. Lean. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces el Señor vino para servir. Amén. Y nosotros aquí estamos aquí en la iglesia. Para servir. Para servir como Como siervas. Como siervas. El Señor nos da el ejemplo. Aleluya. como siervos, Siervas. siervas. Del Señor. El apóstol Pablo, ¿qué decía? 20, El apóstol Pablo, ¿qué decía? El apóstol Pablo decía que él era siervo. En Efesios, él dice, a mí, que soy menos que el más
Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño entre los santos. Él era siervo de siervos. Amén. Aleluya. Esclavo de Jesucristo. Amén. Siervo de Jesucristo. Y él obedecía al Señor. Amén. Porque el Señor lo llamó a él como un esclavo, como un siervo. Nosotras somos esclavas de Jesucristo. Somos siervas de Jesucristo. Amén. Nosotras estamos aquí no para ser servidas, sino para servir. El Señor nos puso aquí para servir. Amén. Y el servicio, lo veíamos esta mañana, lo compartió el hermano, es una actitud, una disposición, es una vocación, Amén. es un llamado, Amén. el servir al Señor. Amén. De tal manera que en el Antiguo Testamento los esclavos, cuando ya se les cumplían los 7 años, le decían, puedes irte. Y el esclavo decía, no, yo no quiero ir. Y él le atravesaban una cosa, le horadaban la oreja. Y él era esclavo para siempre. Entonces nosotros podemos decir, no, que yo voy a ser esclavo por un tiempo, ya me cansé, ya no voy a ser esclavo. No, yo no soy esclavo de nadie.